maestro Daniel. Buenas tardes, compañeras. El tema de exposición de mi equipo es construcción de pensamiento y argumentación, con subtemas: relación entre pensamiento y argumentación, estructuras de argumentos, sinopsis, esquemas. Y mi equipo está conformado por mis compañeras Pamela López, Alondra Sosa, Denis Navarrete, Lisbeth Hernández, Misaye Cantú, Yadira Millán, Itzel Carrasco y su servidora Valeria Soto. Ahora vamos a hablar sobre la construcción del pensamiento basado en argumentación. Para entender de una manera más clara este concepto, lo vamos a fragmentar en dos partes. La primera, que es la argumentación, término que ya es familiar para nosotros, y en segundo orden, la construcción del pensamiento. La argumentación se concibe como una práctica discursiva cuya función comunicativa se centra en dirigirse al receptor para lograr familiarizarlo con la idea que vamos a plantear, es decir, persuadirlo. Por ello, los argumentos están compuestos por un conjunto de razonamientos válidos. Estos razonamientos apoyarán una posición previamente definida ante una situación o problema. Después se encuentra el término construcción del pensamiento. Existen diferentes tipos de pensamiento, pero en este momento nos compete el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo podemos entender como una manera de desmenuzar el conocimiento para entenderlo de una manera más sencilla y fácil. El pensamiento crítico pretende que nuestras estructuras mentales observen todo el conocimiento que gira alrededor de nosotros y nuestros sentidos y de una manera holística. Podemos definir el pensamiento crítico como una capacidad de pensar de manera clara y reflexiva, y sobre todo con una independencia ideológica. Entendemos por independencia ideológica por la capacidad de criticar y tomar una posición ante cualquier situación. Ahora que ya tenemos digeridos ambos conceptos, hablaremos de las relaciones entre ambos: la argumentación y el pensamiento. Pensamiento crítico da la posibilidad de clasificar la información por niveles de calidad, refutabilidad y peso académico. Niveles de calidad. Al hablar de niveles de calidad, tomaremos en cuenta la bibliografía consultada para la elaboración de dicho material, con el que pretendemos basar nuestros argumentos. Siempre debemos acudir a los textos que fueron escritos o tomados de conferencias que dan expertos y que su autoridad en el tema es totalmente comprobable. Refutabilidad. A pesar de que un experto se pronuncie en cuanto a un tema, siempre tenemos que poner en duda su palabra y refutar lo que estamos leyendo o escuchando, y enfrentarlo con la opinión de otros expertos o autores en el tema. Como peso académico, daremos prioridad a los textos que han escrito los autores con mayor grado de estudios. El pensamiento crítico se construye mediante argumentos razonados. Los argumentos razonados constituyen un punto de partida ideal para desarrollar habilidades del pensamiento, como identificar puntos de vista ambiguos, evaluar argumentos, interpretar textos de manera activa y efectiva. Al hablar de puntos de vista ambiguos, nos referimos a términos o ideas que se prestan para que cada persona los entienda o interprete de una manera distinta. Este tipo de términos no son adecuados para defender una postura o crear un argumento que generarán confusiones y malentendidos. La relación que existe entre la argumentación y la construcción del pensamiento no es unidireccional, sino más bien es una relación de independencia. Al hablar del término interdependencia, se hace alusión a que el pensamiento crítico y la argumentación dependen uno del otro, y si uno no está presente, el otro no existe.
Hasta aquí este tema. Daremos paso a mis compañeras. ¿Qué es la argumentación? Bueno, la argumentación se basa en la negociación y el debate entre los involucrados. Es muy frecuente que las personas usen esta herramienta para proteger sus intereses con un diálogo racional y así cada uno defiende sus propias ideas. Tipos de argumentación. Existen 3 tipos de argumentación, que es la introducción, cuerpo argumentativo y la conclusión. Empezamos por la introducción. La introducción se trata de una presentación donde se expone una descripción explícita y concreta de una idea principal. El cuerpo argumentativo, aquí se integran los argumentos y ciertas técnicas que llegan a reafirmar, desarrollar y corregir la idea principal. Y la conclusión, aquí se resume lo primordial del cuerpo argumentativo y es el espacio donde se adicionan nuevas y futuras propuestas. ¿Qué es el pensamiento lógico? El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. Tipo de pensamiento lógico. Existen 3. Es el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo y el pensamiento creativo. El primero es el tipo en el que se forman una o varias proposiciones o afirmaciones. El segundo, que es el pensamiento inductivo, es una forma en que se manifiesta el pensamiento, se basa en una idea. Y por último, el pensamiento creativo es el pensamiento que busca la creación de algo. Es fácil de comprender este tipo de pensamiento. Hablar de la estructura argumentativa. Se deriva del razonamiento deductivo, se inicia con la tesis y termina con la conclusión. El razonamiento inductivo sigue el procedimiento inverso, es decir, la tesis se expone al final, después de los argumentos. Después de ahí son las estrategias para argumentar con su definición, comparación, el uso de mediaciones y estadísticas, citas de autoridad, ejemplificación y concepción. Por mi parte, eso sería todo. Sinopsis de argumentación. Primero, ¿qué es sinopsis? Bueno, sinopsis son ideas o puntos muy generales de un tema, pero de forma muy resumida. Entonces, la sinopsis dentro de argumentación tiene 6 connotaciones. La primera es utilizar recursos lingüísticos y retóricos para mostrar la opinión o postura o perspectiva del autor. Segundo, utilizar un léxico connotativo, que son expresiones que afirman o niegan de modo contundente. Perífrasis, que es utilizar una construcción de varias palabras para evitar una palabra simple. También podemos utilizar modales o verbos de opinión. Tercera, empleo de modalidad interpretativa. Desiderativa, esto lo podemos utilizar más en falacias. O dubitativa, que es denotar duda. Esto sería para contraargumentar. La cuarta, utilización de pronombres en tercera persona y que sea súper objetivo. Acuérdense, nada de emitir juicios de valor. Y la quinta son apelaciones al destinatario, directa. Esto lo podemos utilizar más en argumentos, por ejemplo, o por autoridad. Y por último, que sería el número 6, son el empleo de recursos expresivos, que pueden ser metáforas, ironías, hipérboles, comparaciones, paralelismos. Esto sobre todo se utiliza en argumentos por analogías. Si tienen alguna duda, de todas formas, les dejo esta lámina, en las imágenes se las enviamos. Los dejo con Isa. La noción de esquema argumentativo mutatis mutandis es de larga tradición y se puede rastrear desde el corpus doctriniano de la teoría retórica clásica. En efecto, en Aristóteles, por ejemplo, la noción de esquema entendida como una forma pura susceptible de manifestarse bajo varias sustancias empíricas diferentes, se funde en parte con el concepto de topos, concebido como una forma argumentativa estereotipada ya aprobada que garantiza su eficiencia. Una suerte de depósito cultural desde donde se pueden extraer los argumentos, puesto que se supone una base pragmática, el topo se justifica a partir de lo verosímil, categoría basal de comunicación intersubjetiva. Contemporáneamente, el concepto de esquema ha sido tratado básicamente desde 2 perspectivas. En primer lugar, asociado a la noción del concepto clásico de topos, una aproximación de orden más bien cognitivo o más bien desde una perspectiva basada en un dominio de naturaleza pragmática. Por ejemplo, desde la primera óptica describe 9 modos de razonamiento que se agrupan en 3 clases: procedimientos verbales y semáticos, conexiones causales y argumentos basados
ya sea en conclusiones verbales o causales. En un sentido similar, conciben la noción de topo ya como premisas de argumentos o bien como depósitos de argumentos que agrupan en categorías tales como lugares de la cantidad, de la cualidad, del orden, de lo existente, de la esencia o de la persona. En esa misma línea propone una clasificación de esquema de argumentos con relación con reglas de generalización a partir de opiniones socialmente aceptadas, desde una perspectiva pragmática. Por ejemplo, propone una categorización de esquemas en contextos convencionales específicos a partir de establecimientos de posibles falacias, las que en su opinión no se determinan simplemente de la información vinculada proposicionalmente, sino también y fundamentalmente por la situación contextual y dialogal específica, tal cual es el caso del argumento por autoridad. Con independencia del modo de aproximación, ya sea que se conciba de la noción de esquema que guarde relación con un grupo proposicional o con un acto de habla complejo, ambas posturas coinciden que en cualquiera sea de los casos suponen estructuras de inferencias, textuales o pragmáticas, que modelan la estructura de tipos comunes de argumento. Desde la primera perspectiva se proponen las inferencias basadas en el lenguaje, se generan más bien de manera automática y de esos funcionalmente independientes del conocimiento previo del lector. Desde la segunda se sugiere que el conocimiento previo del sujeto interactúa con el procesamiento del lenguaje a través de inferencias que dependen del conocimiento del mundo en que el sujeto vive. En el marco de este trabajo, asumimos que el esquema argumentativo constituye parte de la configuración psicosocial del sujeto, la que contribuye a pautar sus preferencias estructurales discursivas, con atención a que el esquema argumentativo refiere a las pautas estereotipadas de razonamiento. El trabajo ha procurado describir la utilización de esquema sintomático, analógico o instrumental en los estudiantes chilenos y su relación en preferencias textuales. La argumentación por esquema sintomático es el modo de razonamiento a partir del cual se conciben a los argumentos como indicios o síntomas que conducen a una determinada conclusión o soporte de la tesis. En este sentido, los argumentos en un discurso concreto son presentados como si fueran una expresión, un fenómeno, un signo o algún otro síntoma de lo que se afirma en el punto de vista. La argumentación por esquema de razonamiento analógico se fundamenta en la relación que, en razón de comparación o semejanza entre los argumentos, dota de fuerza de tesis o conclusión. Este tipo de argumento está basado en un esquema con arreglo al cual la aceptabilidad de las premisas se transfiere a la conclusión, haciendo que se asuma que existe la relación analógica entre lo que se afirma en el argumento y lo que se afirma en el punto de vista. La argumentación por esquema de razonamiento instrumental concibe a los argumentos como medios o instrumentos causales que explican y justifican la tesis o conclusión. En este sentido, los argumentos son un medio para alcanzar la conclusión o bien constituyen una causa que provoca este tipo de argumentos basados en un esquema en el que la aceptabilidad de las premisas interfiere en la conclusión, haciendo que ésta asuma que exista una relación de causalidad entre argumento y el punto de vista.